2 semanas de conferencias, 2 semanas, 2 meses de conferencias de prensa. Luis Estrada, director de SPIN, gusto en saludarte. Luis, han seguido como nadie, han medido como nadie estas conferencias. Luis, ¿qué nos dices de estos 2 meses? Buen día. ¿Qué tal, Ciro? Gracias, muy buenos días. Pues sí, estamos revisando todos los días la conferencia, la vemos, la leemos, la analizamos, la medimos, y lo que creo que queda como saldo, fue muy interesante, por cierto, hoy le preguntó uno de los reporteros justo al presidente, diciéndole, bueno, pues lleva 2 meses, ¿cuáles son sus logros? Y se tardó en contestar. Sorprendió que pues claramente este asunto de los temas que trata de posicionar en los mensajes iniciales pues no necesariamente tiene el impacto que él quisiera, y en realidad pues vemos una especie de ejercicio en el cual se vuelve un tipo de audiencia pública en la cual los reporteros pues traen sus propias agendas, sus propios temas, le preguntan, y el presidente pues trata de lucirse frente a ellos, evadiendo preguntas, posponiendo las respuestas. Claramente vemos una ausencia en las respuestas de datos, de cuestiones concretas, porque bueno, pues es muy complicado dar una conferencia todos los días en las cuales estés preparado para todos los temas con todas las cifras a mano. Es relativamente complicado, y es por ello que el presidente empieza a caer en lugares comunes que de por sí ya los habíamos visto pues en campaña, no solo en 2018, sino hace muchos años. Por ejemplo, bueno, pues cuando le dicen esta cuestión, por ejemplo, de la economía, y que él ha dicho que en los días pasados el peso se ha fortalecido, simplemente diciéndolo así, lo que ha reaccionado respecto a las calificación de que le dieron a Pemex hace unos días, él no entra en los datos y trata de establecer relaciones causales muy sencillas o muy simples, sin ningún dato que lo sustente, y pues claramente ahora que sucedió que el peso se depreció frente al dólar, pues no tuvo nada más que comentar. Las frases que él replica, frases que él replica durante todo el tiempo, pues no son, el mecanismo es, contesta con una frase o un refrán o algo que le caracteriza, y si puede, especialmente cuando no tiene datos que él puede manejar fácilmente, se va a referencias históricas, cita a Juárez, a Comonfort, a todo lo que sea histórico que le favorezca, alguna frase de Benito Juárez, o incluso, si es conveniente, como lo ha hecho especialmente esta semana, referencias al periodo neoliberal, en el cual pues todo estaba mal y ahora pues todo va a estar bien, repito, sin una cuestión de causalidad concreta o algún documento que lo sustente. Bueno, ponías en el tuit que hoy, a 2 meses, debutó en las conferencias de prensa, debutó el vocero, Jesús Ramírez. Así es, por primera vez en las conferencias de prensa del presidente, en las mañaneras, que es, ya hemos platicado el evento en el cual está centrada la comunicación del gobierno, incluso la cuenta de comunicación social del gobierno del presidente, la cual es titular el propio Jesús Ramírez. Hoy le preguntaron porque al parecer no estaba claro cuál había sido el estatus de su declaración patrimonial, y entonces le dijo el presidente, bueno, pues ahora le contesta, y entonces ya se paró a contestar. Pero esto sigue así, es decir, tenemos todavía hoy 3 secretarios que no han asistido en lo más mínimo a las conferencias del presidente. ¿Qué son? No han ido, nunca han estado ahí. Semarnat, Sedatu y Cultura nunca han estado ahí. Bueno. Supongo que pues así es como el presidente distribuye las prioridades de su gobierno, y 3 secretarios han ido varias veces, pero nunca han tomado la palabra. Por ejemplo, Función Pública ha estado 5 veces, y estrictamente, aunque haya estado ayer después de la conferencia, pero durante la conferencia ha estado 5 veces Función Pública y no ha tomado la palabra. Economía ha estado 3 veces y no ha tomado la palabra, y Hacienda ha estado 2 veces y no ha tomado la palabra. Y eso es importante porque el presidente, nosotros detectamos que por lo menos se han presentado 6 crisis durante todos los 2 meses, los 62 días que lleva. ¿Cuáles 6 crisis? Gobernando. La primera es el asunto de los bonos del aeropuerto
Sí, de una. la Ciudad de México. Dos. La segunda, por supuesto, el desabasto de gasolina. 3, la explosión en Tlahuelilpan. 4, la posición de México con Venezuela. 5, las huelgas en Tamaulipas, que todavía está ahí. Sí. Y 6, el paro de la gente en Michoacán, que todavía está ahí. Y no agregas ahí el accidente de donde perdió la vida Rafael Moreno Valle y Marta Erika. Por supuesto, 7 crisis. Sí. Y en las cuales el presidente, en todo manejo de crisis, repito, cuando las conferencias de prensa debieran ser la herramienta ideal para controlar la información y mostrar el control de la situación, de lo que se está haciendo, lo que se sabe y todo, hay dos factores que son recurrentes en estos 6 periodos, que es por ello que el presidente lo sigue de alguna forma arrastrando y le ha impedido posicionar sus propios temas. Son, primero, que no muestra empatía con las víctimas. Para el presidente, estas 7 crisis o estos 7 problemas que se han presentado, muchos de ellos para el presidente y su gobierno no son crisis, los ha minimizado y no genera no detecta quiénes son realmente las víctimas del tema. El presidente no ha ido, por ejemplo, nunca a uno de los hospitales donde están las personas afectadas por la explosión en Tlahuelilpan. No fue a el funeral de Marta Erika Alonso, sí. y de la gobernadora electa. En fin. No, de la gobernadora en funciones. Ya. Bueno, sí. De la gobernadora en funciones. Creo que el presidente, en ese sentido, tratando de minimizar o negar las crisis y no mostrando empatía alguna con ninguno de los afectados en estos 7 temas, me parece que es la razón principal por la cual sigue cargando el tema y por lo tanto no puede posicionar los mensajes que da al inicio. Pues no los podrá posicionar, pero todo mundo está metido en sus conferencias de prensa y al presidente le va de maravilla en las encuestas de popularidad, Luis. Bueno, vamos viendo eso de las encuestas también, Ciro, porque lo que se publicó tanto después del desabasto y todo tiene, me parece, también algunas cosas que analizar. Por supuesto, no contamos con los números, no son públicos y eso es un poco el problema para poder ir más a fondo. Pero lo que muestra, por ejemplo, la encuesta de Consulta Mitofsky es que todo está dividido y hay diferencias estadísticamente significativas por si votaste por López Obrador o no votaste por López Obrador. Y estas diferencias tienen relación, por ejemplo, con si te ha afectado el abasto o no. ¿Cómo puede afectarte si no votaste por él y no afectarte si votaste por él? Es decir, estas cuestiones, si explica bien el gobierno, si tiene credibilidad la estrategia, si se apoya el combate o se regulariza el abasto, todo esto pasa por una cuestión partidista que pues claramente está reforzada. Eso está dividido hasta en temas si te afecta o no el desabasto. Creo que hay mucho más que analizar en las encuestas para poder entender y para poder hacer un diagnóstico completo sobre el efecto de la opinión pública de las conferencias del presidente. Gracias, Luis.